Mi alma te alaba, Señor. Romanos 15, vamos a leer solo un versículo, que es el versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Adelante. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pues vamos hoy a comenzar una serie en el libro de los Jueces. Vamos a estudiar la vida de uno de los hombres que desacreditaron más a la nación de Israel. Abran por favor el capítulo 9 y vamos a estudiar el reinado de Abimelec. Mantengan ahí Jueces 9, como lo hemos hecho en otros temas. El capítulo es un poco extenso, tiene 57 versículos, así es que nos vamos a tomar el tiempo suficiente, sea que esto se lleve 3, 4 reuniones. Y vamos a analizar la vida de un hombre que la ambición lo llevó a cometer homicidio, la ambición lo llevó a la avaricia, la usurpación, porque no le correspondía la corona. Pero en la Biblia también las historias negativas nos dejan una enseñanza. Es algo que no comprenden los críticos de la Biblia. Se escandalizan cuando leen historias o escuchan historias que pareciera ser que están ahí escritas como un ejemplo o una motivación. Estaba escuchando yo en la semana un debate de uno de los ateos más famosos a nivel mundial, Richard Dawkins, digamos que es el papa del ateísmo, o pudiera ser clasificado como la punta del iceberg en el ateísmo, y este científico criticaba los pasajes que hablan, que él considera aberrantes, como en Génesis 19 se habla de homosexuales que quieren violar a 2 ángeles, y Lot, ¿cómo pudo ser capaz de entregar a sus 2 hijas para que las violaran a ellas y no a estos invitados que él tenía en casa? Entonces, él arremetió duramente contra estos pasajes, pero lo que él no entiende es que la Biblia cuenta las historias negativas de la vida de ciertos hombres, no para que sigamos esos ejemplos, sino más bien para que evitemos caer en esos errores. Así es que aún en las historias negativas se puedan aprender muchas cosas. De hecho, hay un refrán que dice que aquel que no aprende de la historia está propenso o estar bajo riesgo de volver a repetir la historia. Las guerras mundiales que han habido, las 2 guerras mundiales que han habido desde la existencia de la civilización, han dejado mucha enseñanza hoy en día para las potencias mundiales. Esa es la razón que la Tercera Guerra Mundial se viene retrasando, por el caos, el dolor, la muerte, el sufrimiento que han provocado estas guerras. La Segunda Guerra dejó 55 millones de muertes. La Primera Guerra Mundial dejó casi 20 millones de muertes en todo el planeta, más una crisis en todo el mundo que tardaron, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, tardaron 5 o 6 años para recuperarse. Entonces las cosas negativas también pueden ser una clase para nosotros. Aunque en ocasiones el ser humano es tan terco, tan testarudo y también tan ciego, que no aprende de sus errores. Pero nosotros como cristianos tenemos que ver estas historias y pues traerlas a nuestra vida, buscar el paralelo, aquello que pueda concordar y decir, para que no me vaya a pasar como le pasó a tal personaje. Aquí en este caso vamos a aprender de Abimelec. Es un personaje muy desconocido, rara vez se cita. No he escuchado hasta ahorita yo en 30 años un sermón sobre Abimelec.
Así que vamos a ver qué podemos extraer de este pasaje. Vamos a exprimir lo más posible este capítulo. Ya tenemos Jueces, capítulo 9. ¿Alaban a Dios? Dice el versículo 1. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo. Primero vamos a ubicar al personaje. La biografía es pequeña, no es muy corta. Abimelec es uno de los 70 hijos de Gedeón. Familia pequeña. 70 hijos nada más. Pero la razón es que en aquel tiempo, ustedes han de recordar que era permitida la poligamia. Entonces, reyes, sacerdotes, jueces, llegaban a tener muchas mujeres. De los hombres que más se les registraron mujeres fue a David y a Salomón. Salomón 1000 mujeres, David 500 mujeres. Y Gedeón no se nos dice cuántas mujeres tuvo, pero sí se nos menciona que tuvo muchas mujeres. Y tuvo una concubina, de la cual nace Abimelec. Una concubina era una esposa inferior, pero a fin de cuentas era esposa. Era una esposa inferior, pero no tenía la misma categoría que la esposa. Creo que los ejemplos más claros para nosotros los cristianos sería el caso de Sara y Agar. Esposa de Abraham, Sara era la esposa legítima y Agar era una esposa inferior. Había esa categoría en las mujeres en aquel tiempo. Claro que estamos hablando de una cultura muy lejana a la nuestra, para que usted, hermana, no se vaya a asustar, que diga ahora que me case no me vaya a tocar a mí de Agar, de concubina, o yo voy a esforzarme para que me toque ser la legítima. Aquí en Occidente nada más hay una clase de esposa, pero en aquella cultura, en el Oriente, no solamente en Israel, sino en las culturas de aquel tiempo, los fenicios, los hititas, los filisteos, cananeos, todos ellos tenían más de una esposa y tenían esa diferencia entre la esposa legítima y la concubina. Y de una concubina nació Abimelec. Digamos que él venía no de la esposa legítima o de una de las esposas legítimas, sino venía de un concubinato. Dice allí en el versículo 2, una vez que habló Abimelec con los hermanos, su familia, sus medios hermanos serían: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. En aquel tiempo estaba viviendo la nación bajo una anarquía. Ellos habían perdido su último líder en Josué. Josué fue el último líder. En aquel tiempo todavía no se establecía la monarquía. Israel no había pasado por un periodo de reyes, así que ellos eran gobernados principalmente por profetas y guerreros. Del libro de Jueces hacia atrás, profetas y guerreros dirigían y gobernaban la nación. Entonces, cuando muere Josué, el hombre más sobresaliente después de Moisés, que dirige esta nación, entonces entran en este periodo donde no había quien tomara el gobierno de esta nación. Y Dios empieza a darles jueces. Un juez tiene una categoría inferior a la de un rey. Un juez es una combinación de un guerrero y un dirigente. Pero no era un rey, estaban todavía a años, todavía a siglos de lo que era la monarquía. Así que
Entre ellos, los jueces que se levantaban eran escogidos para dirigir a la nación. Pero ellos no podían establecer reyes, no eran estadistas, como en el caso de David, Salomón. Todos ellos trajeron reformas y leyes sobre esta nación. Sin embargo, ellos estaban limitados, los jueces, a muchas cosas en comparación con el profeta y en comparación con el rey. Gedeón, que es Jerobbaal, el padre de Abimelec, se le propuso que fuera rey, pero él no aceptó porque no era el tiempo de que se levantara un rey a dirigir esta nación. Si pasan al capítulo 8, ahí a un lado del capítulo 9, van a ver ahí en el versículo 22 la propuesta que le hacen a Gedeón después de que Gedeón vence a los de Madián. Dice en el verso 22, 8:22, y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿A través de quién? ¿A través del profeta o a través del caudillo? Ellos habían vivido ese periodo de gobierno del Señor a través del profeta Moisés y después a través de Josué. Ustedes han de recordar en el capítulo 1 cómo es que el Señor le dice a Josué: así como fui con Moisés, así seré contigo. Así es que mientras estos dos hombres se mantuvieron bajo los principios de la ley, mientras dirigieron a Dios bajo las leyes mosaicas, la nación caminó con la bendición de Dios. Después, en el capítulo 2, comienza a alejarse Israel de las leyes de Dios y entonces comienza la decadencia moral y en todos los aspectos. Para este tiempo la nación ya estaba muy corrompida. Así que la propuesta que les hace Abimelec a los de Siquem, a sus hermanos, a sus medios hermanos, la propuesta es muy tentativa: tener un dirigente, porque la Biblia dice que sin consejo el pueblo se extravía. Esto lo podemos ver en todos los niveles, desde lo que es la nación hasta lo que es el hogar. ¿Qué sucede cuando no tenemos la dirección en casa? Un hombre que sea sabio para dirigir a la familia, para dirigir a los hijos, para dirigir a la esposa, el hogar se descarría. Hay un desorden, hay un caos. Cuando hay un buen dirigente, pudiera ser que no sea tan inteligente, que no sea tan preparado, tan culto, pero mientras haya alguien que dirija, hay rumbo. Repitan: cuando hay un dirigente, hay rumbo. Cuando no hay dirigente, las situaciones están dependiendo del azar, dependen de la suerte. Cuando hay alguien que va dirigiendo y le dice a los hijos: vamos a construir la casa, ya hay alguien que tiene en mente un proyecto, les va a decir por dónde, les va a ayudar en el tema de la administración, le va a decir a la esposa: mira mi amor, vamos a abstenernos de comer bien durante un año, vamos a ahorrar, vamos a ver la manera de construir un cuarto, vamos a mejorar esto y el otro. Cuando hay alguien que está al frente, hay la manera de que haya progreso. Cuando no hay alguien al frente, como decimos aquí en México, cada quien hace lo que se le pega a su gana. La esposa hace las cosas a su manera, los hijos a la suya, y no se diga si ya están jóvenes. Si a alguien se le ocurre la idea de que se vayan de vacaciones, aquel dice: ay, yo no, váyanse ustedes. Si a la esposa se le ocurre hacer algo y lo sugiere y los demás no están de acuerdo, entonces es difícil que camine aquel grupo. Por eso es importante que siempre haya alguien al frente. Por eso son muy peligrosas las mujeres que no quieren sujetarse, obedecer a sus maridos.
Usted sabe la historia, está ahí en el Edén. Si Eva hubiera hecho como Adán le dijo desde un principio, porque Eva tenía instrucciones, pero ella le hizo caso a otro y no a su marido. Y todos conocemos la historia. Y de igual forma conocemos la historia que se repite en muchos hogares. Así que debe agradecerle a Dios cuando tiene un hombre que se preocupa por dirigir a la familia. Y también, yo sé que hay muchas hermanitas que sí quisieran tener a alguien que dirija, pero desgraciadamente el hombre no le preocupa dirigir al hogar. Él llega del trabajo cansado, prende su tele, va a acostarse, al día siguiente se va a trabajar y como una máquina va y viene, genera dinero, produce dinero, trae cosas materiales a la casa. Solamente es una pequeña máquina de trabajo, pero no hay comunicación con los hijos, no se preocupa por la situación del hogar, no les dice: hijos, creo que nos estamos yendo mal. Esta es una historia muy común en todo el mundo. Así que Israel sabía que ya tenían muchas décadas sin quien los dirigiera. Esto es para que no vayamos a culpar a los de Siquem. ¿Cómo pudieron aceptar esta propuesta? Ellos extrañaban la época de gloria de Israel. Ellos tenían en sus escritos, y aparte se había ido transmitiendo oralmente las historias tanto de Moisés como de Josué. Así es que ellos extrañaban eso. ¿Ustedes no han extrañado a su pastor cuando se va? Ahí está, entonces los comprenden. Aquel que quiere a su esposo y se va de viaje por causa de trabajo, aquel que lo ama, lo extraña. Aquel que no lo ama, le dice la mujer a los hijos: ay, por fin se fue tu papá. Y hasta descansa de él. Pero cuando hay un hombre que se preocupa por la familia, ese hombre se gana el amor de ellos. Y ellos anhelaban que un hombre como Moisés, que un hombre como Josué se levantara. Así es que llega la oferta. Y es una oferta donde se plantean dos tipos de gobierno: la república y la monarquía. Porque dice Abimelec: ¿qué les parece? ¿Es mejor que les gobierne un solo hombre, la monarquía, un rey? ¿O 70, una pequeña república? ¿Cómo la tuvo un día Grecia? ¿Cómo la estableció legalmente Roma? Roma es quien le dio al mundo un sistema de jurisdicción más exacto. Muchos de los imperios después de Roma se basaron en el modelo jurídico de Roma. Hasta el día de hoy, muchas de nuestras leyes están copiadas del sistema romano. Así es que la propuesta viene: ustedes escojan una república o una monarquía. Como ellos no habían experimentado la república, y tiene sus desventajas como tiene sus ventajas. Porque las desventajas de tener un solo hombre gobernando una nación, la monarquía, se vieron en todos los emperadores de Roma. Si tocaba un buen rey, qué bueno, como fue el tiempo que gobernó David en Israel. Pero si tocaba un mal rey, también tenemos las historias en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que es una réplica de esos libros. Ahí están las historias de los hombres perversos que gobernaron la nación. Entonces tiene sus ventajas, sus desventajas. Las ventajas de una república es que no puede decidir un solo hombre, tienen que decidir muchos. El Senado tiene que decidir. ¿Alaban a Dios? ¿Qué hubiera aceptado usted? ¿Qué sería mejor para nosotros los mexicanos? Nosotros somos una república. Tenemos un Senado que está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Tenemos al presidente y no está gobernando la nación un solo hombre.
Cuando no entiende uno esto en términos políticos, uno culpa normalmente al presidente. Y uno dice, es que el presidente lleva mal a la nación. Yo creo que él tiene parte de responsabilidad, pero el Senado es quien vota y decide qué leyes se van a incluir en nuestra reforma, qué leyes se modifican. Entonces ese era el reto que ellos tenían. Ellos nada más habían experimentado la dirección del profeta y la dirección del caudillo, Josué. Ahora es o la monarquía o la república. Veamos qué es lo que ellos deciden. Dice ahí en el verso 2. Yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. ¿Por qué se decidieron? Por la monarquía. Dijeron, un solo hombre. ¿Sería difícil decidir o sería fácil decidir? Hermana Viviana. Si dices una u otra, dinos por qué era fácil o por qué era difícil decidir. Yo creo que en su caso de ellos, por lo que ya habían vivido atrás, ¿no? Con Moisés y Josué. Correcto, ellos nada más conocían la dirección de un solo hombre. Es como si yo ahorita les hiciera la propuesta. A partir de mañana esta iglesia la va a dirigir, ustedes escojan si la dirige el hermano Agustín, el hermano Nicolás, el hermano Juan y yo, o yo solo. Ustedes tendrían que pensar qué nos convendrá más. Si ustedes no han sido nunca dirigidos por un grupo de hombres, les va a costar trabajo hacer la comparación. Pero ellos ya habían sido dirigidos por un hombre, así es que dijeron, dirígenos tú. Convencieron a los de Siquem, así es que le dicen a Abimelec, sé rey sobre nosotros. En el versículo 4 dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Como lo mencioné, para estas alturas la nación ya se había corrompido porque los de Siquem estaban sirviendo a uno de los muchos dioses que en aquel tiempo predominaban en la tierra de Canaán. Baal Berit era uno de los dioses de los siquemitas, así como Baal Zebú era dios de Ecrón, o como Baal Peor era dios de los madianitas. Entonces ellos ya tenían su ídolo, su dios al cual servir, tenían un templo, tenían sacerdotes, así es que iban a hacer oficialmente este reinado de una manera religiosa. Aunque no lo explica aquí la Biblia, si entendemos cómo se hacía en aquellos días, ellos tuvieron que haber tenido una ceremonia religiosa. Y después de esto, le entregaron dinero. Y dice que contrató hombres ociosos. ¿Para qué? Para aplacar quizás alguna rebelión, para empezar a poner algunas cosas bajo control y principalmente para cometer el crimen que iba a llevar a la nación a la peor desgracia que vivieron en aquel tiempo. Iba a asesinar a sus opositores, Abimelec. Dice en el versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Este versículo hay 3 cosas que se me hacen interesantes. Primero que nada,
estos hombres ociosos que él contrató probablemente son los que le ayudaron a capturar a los 70 hermanos. Todos venían de la misma sangre, porque venían del padre, de Gedeón. No de la misma madre, pero sí venían del mismo padre. Y siempre que hay dinero de por medio, y poder, y ambición, y puestos, esta es una historia que tuvo inicio y hasta nuestros días se sigue repitiendo, la competencia entre hermanos por alcanzar el puesto más alto, el dinero, la fama, la herencia de papá, para alcanzar otros bienes que le corresponden a la familia. Todo esto comenzó en el Génesis con Abel y Caín. Usted recuerda que también eran medios hermanos y que la razón del asesinato de Caín, ¿alguien lo recuerda? Tuvo que ver con asuntos religiosos. Hermano Alejandro. Sí, Caín mató a Abel porque la ofrenda que presentó Caín ante Dios no fue la correcta. Entonces le entraron los celos y por eso lo mató. Celos. Celos porque había sido aceptado Abel en el ministerio, Caín fue desechado. Y de ahí esta historia se ha venido repitiendo. Tenemos la historia de Isaac y Esaú. Igual, una riña entre hermanos. Tenemos la historia de José y sus 2 hermanos. Y podemos ir viendo por la Biblia cómo es que entre hermanos, cuando hay algo de por medio, se puede llegar hasta el homicidio. No hace mucho yo visité un hogar donde un grupo eran como 6 hermanos, entre ellos mataron a uno de ellos. Es un hogar cristiano. Y lo mataron igual, cuestiones de herencia familiar. Y trataron de esconder el homicidio, como lo hizo Caín. Sepultó a su hermano y Adán y Eva no lo encontraban hasta que el Señor le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Porque fue enterrado. Y eso le puede pasar también a los cristianos. Yo no sé si usted antes de ser cristiano pasó por ahí, pero los celos hacia la misma sangre crecen con mayor fuerza. Es algo de lo que extendió Caín con lo que hizo cuando derramó la sangre de su hermano. Eso lo pasó a la humanidad. Así que Abimelec comete este gran crimen y ya no era solo por cuestión de celos, sino que él se iba a asegurar de no tener rivales en el puesto que él iba a ocupar. Así es que él se encarga y dice, mejor los despachamos. Y mata a 70. Y esa sangre que él iba a derramar iba a correr por las generaciones siguientes de los de Siquem. ¿Por qué? No es lo mismo cometer homicidio contra una persona a cometerlo contra la misma sangre. La sentencia es mucho más grande cuando nosotros vamos contra nuestra propia sangre. Usted puede ver esto también en estas historias que acabo de mencionar, cómo es que el castigo que ha venido sobre el homicidio siempre es inferior, el castigo cuando se comete el asesinato contra una persona fuera de la familia, a cuando se comete contra la misma familia. Por eso Pablo nos dice que en los últimos tiempos, tanto los parricidas como los matricidas serían castigados más duramente. Y aquí este hombre pues no sabía lo que le esperaba, lo vamos a ver en estudios más adelante, lo que trajo la muerte de esos 70 hermanos que él asesinó en esta roca. Dice allí en el versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal,
que se escondió. El otro punto que me recuerda esta historia es aquellos descendientes de la casa de Israel que mata a Talía. También mató, no recuerdo si la Biblia menciona la cifra, pero escapó uno. Bueno, lo escondieron. Lo escondió el sacerdote Joiada, correcto, Joiada lo escondió. Y estamos hablando de Josías. Estuvo oculto por 7 años, porque esta perversa destruyó toda la descendencia real. Solamente quedó uno, fue el único que quedó. Entonces, se repite algo similar, el Señor guardando una simiente, porque probablemente ahí venía genéticamente. Y al seguir nosotros la descendencia de Gedeón, ahí venía un libertador, quizás algún líder que iba a traer un cambio sobre toda la nación, como fue en el caso de Josías, que fue preservado. Pero él iba a ser el conducto por el cual se iba a dictar la sentencia de Abimelec y de todos los que participaron con Abimelec, porque no solo en el mundo actual, sino también en la Biblia, tiene culpa el que mata a la vaca. ¿También quién es el culpable? El que le agarra la pata. Y en este asunto no solo fue Abimelec solo, los siquemitas también fueron culpables. Por 2 razones. Ellos consintieron y había un grupo de siquemitas que eran hombres ociosos que se apegaron al plan de Abimelec. Dice en el versículo 6, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Probablemente era una torre fuerte, el pilar, pero contextualizando esta coronación, como lo mencioné hace un momento, hay una probabilidad muy alta de que haya habido una festividad religiosa. Porque una actividad política con la influencia religiosa ejerce una fuerza y un peso especial sobre el pueblo. Esa es la razón por la cual la mayoría de imperios que han conquistado, que han despojado a otros reinos y han conquistado a ellos, la mayoría de ellos han tenido éxito cuando, juntamente con las armas, mezclan la religión. Porque el poner la religión en la conciencia de las personas es algo que en las personas es inherente, no pueden separar los temas religiosos. Y si no, pregúntele al que tiene al lado. Él es testigo, él lo sabe. Bueno, si es que no le ha dado amnesia. Hace 500 años fuimos conquistados nosotros por la religión. Cortés no conquistó México por las armas. No fuimos conquistados por las armas, a pesar de que teníamos desventajas. Los españoles nos llevaban la ventaja y aún así no pudieron. Espero que mi hermano Enrique, mi hermana María Dolores no tomen esto personal. Pero no pudieron. Ellos se enfrentaron a los tlaxcaltecas y se vieron derrotados. Tuvieron que unirse a otras tribus de aquí para poder vencer a los aztecas, que era el imperio que dominaba en aquel tiempo. Y a pesar de que hubo mucha sangre derramada, a pesar de eso, Cortés comprendió que si lograba fusionar la religión católica de España con la religión de los mexicas, seríamos conquistados. Fue muy inteligente. Y lo logró. Nos quitaron
a Tonanzi y nos pusieron a la Virgen de Guadalupe. E empezaron a hacer un sincretismo religioso entre los dioses de la religión católica con los dioses de los aztecas o de las culturas de aquí de México. Esto está en la historia. Y es como es conquistado el país de México. Y tenemos ahorita 500 años de dominio colonial español a través de la religión. Que fuimos liberados en la independencia en 1810. Solo de las armas, solo del sistema político, porque seguimos conquistados por la religión. Tenemos la religión de los europeos. Así que esta investidura de la monarquía de Abimelech, con un peso de un ritual de Baal Berit, iba a darle fuerza al gobierno de Abimelech, porque los siquemitas tenían a este Dios en quien confiar, de quien depender. El hombre siempre va a necesitar un Dios con que cobijarse, sea un Dios falso o sea un Dios verdadero. Esto lo prueba la antropología. No hay una civilización desde que se ha registrado en la historia que no tenga religión. Así que fue efectivo, fue sabio. No solamente mató a sus hermanos, sino le dio un toque religioso a la usurpación a la monarquía. Increíble. A veces piensa uno que estos hombres pueden ser tontos, pueden estar equivocados al hacer esto, al cometer estos hechos que nos registra la Biblia, pero no tanto. No tanto, sino lo que hicieron en su tiempo fue inteligente. Claro, para mal, pero a fin de cuentas se ganó a todos los de Siquén, un solo hombre, sin cargo político, sin título, sin licenciatura, sin ejército. Ve a otros reyes para ganarse el gobierno de una nación. Por ejemplo, cuando Acab quería recuperar a Ramot de Galaad, ¿qué necesitó? 2 ejércitos, el de él, y luego le dijo a Josafat, ¿irás conmigo? Y este hombre no necesitó ningún arma, ni una pistola, ni una navaja, no necesitó chacos, nada. Se mete astutamente y le dice a sus medios hermanos, miren, la situación está así, yo soy hueso de su hueso, piensen, con 70 ustedes se van a confundir, yo soy inteligente, no sé cómo los embabucó, y convenció a los hermanos, no sé cuántos de ellos tuvieron que ver, quizás 30, quizás 20, pero tenían alguna influencia sobre todo el pueblo de Siquem, y estos otros convencieron a todos los siquemitas. ¿Alaban a Dios? Impresionante. Como dice el hermano Agustín, interesante. Dice el versículo 6, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Está ahí ya la ceremonia. ¿Sí hay una ceremonia? Ya me confundí. ¿Si hay una ceremonia o no hay una ceremonia? Ahí dice. Porque estamos contextualizando y tomando los versículos anteriores que nos dice cómo es que tomaron dinero del templo, contrataron personas, entonces se vio involucrada la religión de aquel tiempo. Usted también puede buscar con qué respaldar este análisis y cómo es que en las vestiduras de los reyes de Israel también estaba la religión. ¿Quién ungía al rey? El profeta. ¿Quién ungió a David?
Samuel. ¿Quién ungió a Hazael, rey de Siria? Eliseo. Los profetas ungían a los reyes, entonces forzosamente tuvo que haber una ceremonia religiosa. Aún Jeroboam, quien dice la Biblia que inventó en su corazón sus propios dioses. En el capítulo 18 también del libro de Jueces, ustedes recuerdan que hasta hay un secuestro. Se roban a un sacerdote. ¿Para qué? Para que ese sacerdote fuera el servidor del Dios de una tribu. ¿Qué tribu, hermano? La tribu de Dan. ¿Alaban a Dios? Entonces sí dice implícitamente que hubo una ceremonia religiosa. Verso 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Había dos montes en los que estaba situada, o habían dos montes cercas donde estaba situada la tierra de Siquem. Y uno de estos montes, que es Gerizim, fue donde se para Jotam, y se paró en la cumbre por una sencilla razón. El refrán lo dice. Sí lo dice el refrán, hermano. ¿Por qué se pararía en el monte? ¿Por qué no se presentó a la ceremonia? Porque el refrán dice: más vale aquí corrió. Ya habían matado a 70. ¿Qué le esperaba a ese amigo? Así es que mejor desde lejos va a ir a darles la sentencia. Él mismo, el hermano de los difuntos, iba a ser el mensajero de Dios, y él iba a decirles en parábola tanto lo que hicieron como lo que les esperaba. Esta parábola es muy interesante. En el siguiente estudio vamos a ver cómo es que trae una analogía increíble con las plantas, que claro, para nosotros no sería sencillo descifrar la parábola, pero para ellos sí era muy entendible. Porque la Biblia está llena de simbolismos que son usadas en las parábolas con un mensaje claro y al mismo tiempo oculto. El Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es como el sembrador. ¿Quién de ustedes alguna vez ha sembrado? ¿Usted ha sembrado? Ni idea tenemos cómo sea el reino de los cielos. Pero alguien que nació en el campo y empieza a seguir Jesús en sus palabras, dice: qué claro está esto, qué sencillo para entender. El reino de los cielos es como una mujer que tomó masa, y en aquel tiempo las mujeres no iban a la panadería a comprar pan. Ellas hacían su propio pan, ellos hacían su propio vino. Entonces todas las parábolas de Jesús para aquella generación fueron muy entendibles. Para nosotros fueron, en un inicio cuando leímos la Biblia, muy complicadas. Y en la medida que fuimos leyéndola y sumergiéndonos más en aquella cultura oriental, cada vez fue más entendible y más entendible. Y ahorita ya hay muchas palabras que son demasiado familiares para nosotros, como viñedo, y es de lo que más se habla en las parábolas de Jesús. Pablo habla en sus cartas, Apocalipsis no se diga, se menciona el viñedo. ¿Quién sabe qué es un viñedo? 2, 3 manos. Mi hermana Sara Monje, por favor ayúdele a la iglesia a saber qué es un viñedo. A donde se siembran las uvas. Claro, es donde están las plantas de uvas. Lo mismo es un olivar, donde hay olivos. Y si no nos detenemos a analizar esas palabras, repito, normales para ellas, a ellos difícil para nosotros. Y aunque Jesucristo en aquel tiempo hablaba
con una generación que todavía era nómadas, no al 100% porque ellos ya tenían siglos que se habían establecido en la tierra de Canaán, pero había pequeños grupos que seguían viajando de una zona a otra. Entonces todos ellos comprendían ese mensaje. Pero aún más, tenían la historia de su pueblo. E Israel fue nómada ¿por cuántos años, hermano Juan? Hermano Adán. Exactamente. Cuando se estableció 400, más o menos, cuando ya se erige la monarquía. Exacto, como 450 años, casi 500 años. Ellos fueron nómadas. Comenzaron con Abraham, quien sale de Ur y recorre Mesopotamia, cruza el Éufrates, llega a la tierra de Canaán y él es nómada junto con su familia. Cuando entran a Egipto tienen un pequeño receso y ahí están establecidos, pero luego vuelven a salir. Así que ellos sabían muy bien cuando se hablaba este lenguaje. Nosotros tenemos que detenernos, ir al diccionario. Yo recomiendo a todo cristiano que lleva un buen ritmo de lectura que compre un diccionario bíblico, para que cada palabra que usted lee y no entienda, vaya ahí, la repase y la retenga para mayor comprensión de estos pasajes. Porque a la hora que leamos los árboles que usa Jotam para su parábola, tienen características que nos van a decir por qué escogió él esos árboles. ¿Alaban a Dios? Pónganse de pie.